Hola de nuevo, bienvenidos a nuestro tema número 8. Como ya lo saben, estamos tratando o abordando los contratos que son los contratos traslativos de uso. El tema anterior fue respecto al contrato de arrendamiento y el día de hoy vamos a hablar de un contrato que a mí me parece sumamente fácil, sumamente digerible y que podemos entender más fácilmente si ya hemos tocado o si ya tenemos las bases respectivas al contrato de arrendamiento. Este contrato del que vamos a hablar el día de hoy se llama contrato de comodato. Y como tal, el comodato se refiere a un préstamo gratuito. Entonces vamos a empezar con el concepto o la definición que nos dice que el contrato de comodato es aquel por virtud del cual una persona llamada comodante transfiere a otra el uso temporal y gratuito. Ojo con esta palabra. Gratuito es la palabra clave para poderlo diferenciar del arrendamiento. El comodante transfiere a una persona el uso temporal y gratuito de un bien no fungible. Ustedes ya saben cuál es la diferencia entre los bienes fungibles y los no fungibles. Y este bien, aunque puede ser un bien mueble o inmueble, es un bien no fungible. Es decir, que el comodatario se obliga a restituir de forma idéntica, es decir, de restituir el mismo bien, no otro de la misma especie y calidad, sino el mismo que fue prestado. Entonces, aquí tenemos el concepto, las partes, comodante, comodatario, se transmite el uso temporal y gratuito de un bien no fungible y el comodatario se obliga, a su vez, a restituir este bien de forma idéntica. ¿De acuerdo? Entonces, abarcando toda esta generalidad o manejando o teniendo bien claro el concepto, es muy sencillo ir desprendiendo los demás elementos. Por ejemplo, la clasificación. Estamos hablando de un contrato gratuito, la misma definición nos lo dice. Estamos hablando de un contrato bilateral. Hay obligaciones por parte de ambas partes o ambos contratantes, del comodante de transferir, el comodatario de devolver. Estamos hablando de un contrato que generalmente es principal, puede ser accesorio, sobre todo en materia mercantil, cuando, por ejemplo, un comerciante celebra un contrato con alguna empresa o compañía que distribuye alimentos. Por ejemplo, los refrescos. Tú compras los refrescos y la empresa te otorga en comodato los refrigeradores. La intención es que tú guardes solamente su mercancía en ese refrigerador, que el refrigerador tenga el logo y que de manera comercial pueda ser más atractivo. Lo que tú compras o el contrato principal sería el contrato a través del cual tú compras la mercancía, y el contrato accesorio funciona en forma de comodato. Sin embargo, les decía, esto es un poco más en materia mercantil. En materia civil, el comodato suele ser un contrato principal. ¿De acuerdo? Ahora bien, en cuanto a los elementos, ya saben, elementos reales, formales y personales. En cuanto a los elementos personales, hablamos del comodante y del comodatario. El comodante, ambas partes requieren capacidad general para contratar, y aunque la ley no exige que el comodante sea el dueño del bien, sí requiere para celebrar el comodato que si no eres el dueño del bien, por lo menos tengas la autorización expresa por parte del dueño para poder realizar ese préstamo del bien en materia del contrato. ¿De acuerdo? Entonces, ambas partes requieren capacidad general para contratar, y en su caso, cuando no eres el dueño y celebras el comodato, requieres la autorización especial del dueño para poder hacer o realizar el préstamo relativo al contrato. Ahora bien, en cuanto a los elementos reales se refieren, acuérdense, al objeto del contrato. Hablamos de tres elementos reales, que son el bien, que son el plazo y que son el uso. ¿De acuerdo? En cuanto al bien, ya dijimos que deben ser bienes no fungibles, pero que pueden tratarse de bienes muebles o inmuebles.
El plazo, este elemento es un elemento muy particular y muy específico de este contrato, porque el plazo debe determinarse, debe estar determinado en cuanto a la cantidad del tiempo que va a usarlo, que puede usarlo el comodatario, para que una vez que se haya agotado este plazo, pues sea devuelto o entregado de nueva cuenta al comodante, que es el dueño o la persona con autorización para prestarlo. Entonces es muy importante que se establezca cuál es el plazo por el cual se va a usar. Y también el uso. Es bien importante que se establezca el uso que se le va a dar al objeto materia del contrato. Porque probablemente pensemos en comodatos muy sencillos, ¿no? Nosotros tenemos unas muletas en casa porque las utilizamos hace un par de años y hoy tenemos un amigo que las necesita. No las quiere comprar o no las puede comprar y como nosotros las tenemos, se las vamos a prestar. Automáticamente ese es un comodato. Nosotros le vamos a hacer préstamo de uso de esas muletas para que él las utilice todo el tiempo que dure su incapacidad o su rehabilitación, y él me las va a devolver idénticamente. No me va a devolver otras, no va a comprar otras, me va a devolver las mismas que yo le presté. Digamos que ahí el uso es muy cuadrado o es muy específico, porque las muletas no sirven para otra cosa que no sea para caminar o para poder apoyarte en caso de que tengas alguna discapacidad en una de tus extremidades inferiores. Sin embargo, por ejemplo, al hablar de un comodato, de un bien inmueble, yo recuerdo mucho a un equipo de fútbol de segunda división que tenía en comodato el estadio. El estadio pertenecía, era un equipo de Tamaulipas, el equipo pertenecía a una empresa petrolera y lo cedió en comodato a un equipo de fútbol. Pues obviamente, digamos que el uso del estadio pues es para partidos de fútbol, pero también podría ser para conciertos. A eso me refiero con determinar el uso. Hay bienes que por su naturaleza pues no pueden ser usados para otra cosa más que para lo que fueron diseñados, pero hay bienes que sí pueden ser usados para una naturaleza distinta, sobre todo en el caso de los bienes inmuebles. Entonces, cuando se trata de un contrato cuyo uso pueden ser o cuyo destino pueden ser varias cuestiones, y hay que especificar cuál fue el uso convenido. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los elementos reales. Y por último, los elementos formales. Aunque la ley no establece que el contrato de comodato sea por escrito o sea de forma consensual o verbal, sí establece, por ejemplo, la autorización expresa, sí establece que el plazo y el uso serán a cargo del comodatario. Si bien podríamos pensar que se trata de un contrato consensual o verbal, sí es indispensable que en su momento se otorgara, aunque sea en escrito privado, para poder sentar estas características específicas de forma expresa y de forma que puedan ser acreditables en caso de tener algún conflicto o de llegar a algún procedimiento o juicio, ¿de acuerdo? Entonces es consensual, es un contrato consensual porque la ley no señala ninguna formalidad, pero es recomendable, sobre todo cuando se de bienes inmuebles, que se realice un escrito para poder tener acreditadas todas estas causales o todas estas circunstancias como son el plazo, el uso y demás, ¿de acuerdo? Ahora bien, en cuanto a las obligaciones. El comodatario tiene 3 obligaciones, que son conservar el bien, no usarlo de una forma distinta a la convenida y devolverlo cuando así sea requerido. En el caso de la conservación, el comodatario tiene la obligación de conservarlo de una forma diligente, de cuidarlo, e inclusive en caso de tener que elegir entre uno de sus bienes y el bien dado en comodato, tiene la obligación de preferir el bien dado en comodato por encima de sus bienes, ¿ok? Tiene la obligación de conservarlo, de no darle un uso distinto para el que fue pactado y de devolverlo. ¿Cuándo? Una de dos. O cuando termine el plazo que fue pactado, o bien cuando así el comodante lo requiera, que esta es una causa de determinación sui generis de este contrato, ¿de acuerdo? Y a la par de esas obligaciones del comodatario, existen 3 obligaciones por parte del comodante. Entregar el bien, obviamente dada la naturaleza del contrato, hay que entregar el bien, reembolsar los gastos que hubieran sido gastos para la conservación del bien y que el comodatario no lo hubiera podido anticipar al comodante, tiene la obligación el comodante de indemnizarle al comodatario y también de indemnizar al comodatario cuando
por el uso o por el estado, más bien por el estado en el que se encontraba el bien, el comodatario hubiera sufrido perjuicios mayores o perjuicios más grandes, entonces tiene la facultad de indemnizarlo, pero bueno, es en estos casos muy particulares. Ahora bien, en cuanto a la terminación, el contrato de comodato pues sigue las mismas terminaciones o las mismas causas de terminación generales de los contratos, pero tiene dos causas de terminación muy particulares. Una de ellas nos dice que cuando el comodato se celebró en virtud o en función a la persona del comodatario, es decir, por sus características o por la relación que existía o en beneficio del comodatario, el contrato de comodato termina por la muerte del comodatario y sus herederos no pueden seguir usando el bien. Entonces, cuando es un contrato intuito persona, es decir, que se celebró en función a las características del comodatario, el mismo termina por la muerte del comodatario, ¿de acuerdo? Y también la renuncia o desistimiento unilateral por parte del comodante es una causa de terminación especial. ¿Cómo funciona? Bueno, funciona en el supuesto de que yo como comodante lo necesite o lo llegara a utilizar antes de convenido el plazo. Este es un desistimiento unilateral, porque si bien te lo estoy prestando para que tú comodatario lo uses, ahí me sobreviene una necesidad de usarlo y por lo tanto puedo desistirme del contrato de forma unilateral. Al ser un contrato gratuito, esta naturaleza pues sigue esta regla, ¿de acuerdo? Y también cuando el comodante considere que en virtud de que el comodatario lo siga usando, lo pudiera llegar a perder o a deteriorar, entonces se puede desistir unilateralmente y de esta forma terminar el contrato de comodato, ¿ok? Digamos que a grandes rasgos eso sería todo. Espero que este esquema un poco diferente les haya servido. Y bueno, nos seguimos viendo, estamos en contacto, cuídense mucho.